Dejaremos para el final la razón por la que la araña no queda atrapada en su propia telaraña. No te vayas, hay muchas cosas buenas. Plutón era un planeta. ¿Qué define que un astro sea un planeta? Mi generación todavía no ha superado esa historia de Plutón. Aprendimos que Plutón era el último planeta. Un planeta pequeño y bello ahora ya no es considerado planeta. Plutón fue descubierto en 1930 y hasta 2006 era el último planeta. Pero un poco antes de eso, los astrónomos empezaron a notar que en la región de Plutón había muchos otros cuerpos celestes, muchos otros planetitas, digamos, muy parecidos a Plutón. Si también consideráramos a esos como planetas, la situación se volvería caótica. Entonces, establecieron una regla estricta sobre lo que es exactamente un planeta. Primero, ese astro debe tener suficiente gravedad para ser redondo. Si algún cuerpo celeste no tiene mucha gravedad, si es muy pequeñito, no termina siendo redondo. Queda con forma de una papa, de un espagueti, no sé, pero no queda redondo. En segundo lugar, ese cuerpo celeste debe orbitar una estrella, como el Sol en nuestro sistema solar. Plutón cumple con este criterio. Pero la tercera regla es que su órbita, es decir, el camino por donde pasa durante el año alrededor del Sol, debe estar limpia. Ya debió atraer todo lo que había ahí y limpiar su propio terreno. Y Plutón no hizo eso. Por eso desde esa época es considerado un planeta enano. Esa historia es triste, pero lo bueno es que ganamos los planetas enanos. Empezamos a ver planetas a los que antes ni les prestábamos atención. Por ejemplo, Ceres es un planetita enano que está ahí en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. También es redondo y fue descubierto antes que Plutón. Era considerado un planeta, pero luego dejó de serlo. Nadie aprendió en la escuela que eso era un planeta y ahora le ponemos más atención a Ceres. Entonces, además de Ceres y Plutón, tenemos otros 3 planetas enanos oficiales, que son Haumea, Makemake y Eris. Esos últimos 3 están muy lejos y todavía no hemos logrado tomar ninguna foto de cerca de ellos como sí tenemos de Ceres y de Plutón. Aún queda mucho por explorar en el sistema solar, y eso es lo emocionante. Plutón fue degradado, pero a cambio descubrimos que el sistema solar es más interesante de lo que parece. Esta pregunta es del canal de videos. ¿Cómo es que una cápsula puede vagar años y años en el espacio sin quedarse sin combustible? En contraste, un auto terrestre recorre 1000 kilómetros antes de quedarse sin combustible, y la batería de un celular solo dura un día. Por la palabra telemóvil, sabemos que la persona que hizo la pregunta no vive en Brasil, porque aquí lo llamamos celular. Pero vamos allá. Esas cápsulas que viajan por el espacio no tienen un cohete que esté encendido todo el tiempo. Por lo general, solo se enciende al despegar de la Tierra. Poco después se apaga. La diferencia con los vehículos terrestres es que en el espacio no hay resistencia del aire. Entonces, si empujas algo, esa cosa va a quedarse con ese impulso que le diste para siempre. Claro que hay una serie de cálculos para que consideres la gravedad de los planetas. De repente, puedes usar la gravedad de un planeta para impulsarte y ganar velocidad. Pero bueno, no hay cohete que se quede encendido todo el tiempo. Es el impulso inicial, con alguna corrección de rumbo ocasional, pero la mayoría del tiempo el cohete está apagado. Renato Furtado Jr., miembro del canal. Siempre hay una pregunta para los miembros. ¿Cómo saben las semillas cuándo germinar? La semilla pone una alarma, despertarme en primavera. Alarma lista para la primavera. En serio, la semilla tiene como un mini cerebro, como un Arduino, que analiza las condiciones externas y decide si germinar o no. En realidad, son algunas células muy simples y especializadas en eso que analizan la luz, la temperatura y principalmente la humedad. Si esas 3 cosas están en buena condición para que la semilla germine, ella arranca, empieza a producir una proteína que estimulará la germinación. Aquí va otra pregunta de un miembro. Me he preguntado cómo podemos ver detrás de un ventilador en funcionamiento. ¿Lo probamos en la práctica? Antes de entender cómo funciona algo, tenemos que saber si funciona. Así que quitamos la protección del ventilador. Nunca intenten esto en casa. Yo estoy aterrado de estar cerca de este aparato, incluso apagado. Y ahora vamos a encender el aparato para ver si realmente es posible ver a través de las hélices cuando está encendido. Yo veo perfectamente a través de él, no sé ustedes. Se puede ver bien, ¿verdad? Esto sucede por un fenómeno que existe en nuestro ojo llamado persistencia de la visión. Cuando ves una imagen, se queda en tu cabeza por un tiempo. Es algo muy pequeño, como 60 milisegundos. Pero ese ventilador está girando muy rápido. Entonces ves el fondo y enseguida ya ves la hélice tapando ese fondo. Entonces ves el fondo de nuevo y después la hélice, fondo, hélice, fondo, hélice, fondo, hélice, fondo, hélice. Al final, las 2 imágenes se mezclan y si te fijas bien, es exactamente eso lo que está pasando. También puedes ver la hélice
pero se ve un poco borrosa, ¿verdad? Porque la estás viendo girar muy rápido. Entonces ves la imagen de fondo, pero al mismo tiempo está como blanquecina. Una experiencia que puedes hacer en casa sin tener que desmontar un ventilador y correr peligro. Ahora me di cuenta de que olvidé ponerme los lentes cerca del ventilador. La prueba es pasar los dedos frente a tu cara, ¿así? Puedes ver el movimiento de los dedos y al mismo tiempo lo que está del otro lado. ¿Por qué el volumen de lluvia se mide en milímetros? ¿No sería mejor usar una unidad de volumen? Los milímetros son muy buenos. En Brasil, al inicio del año llueve mucho, por lo que es común ver mediciones en milímetros en la televisión. Oye, llovieron 60 milímetros en 2 horas en Sao Paulo. Eso es muy sencillo. Significa que en un lugar plano se acumuló una capa de agua de 60 milímetros, o sea, de 6 centímetros ahí encima. O puedes pensarlo de otra manera, que había una capa de 6 milímetros de agua que bajó toda y cayó ahí en el suelo. Si tuvieras un vaso de borde recto en tu patio, como este, ¿sabes cuánta agua acumularía? 6 milímetros. O imagina una alberca vacía con bordes rectos. ¿Sabes cuánta agua acumularía ese día? 6 milímetros. Esa medida en milímetros es muy sencilla. La puedes aplicar para un patio, para un vaso, para una alberca, para cualquier cosa que tenga bordes rectos y el fondo horizontal. Pero sé que algo puede estar pasando por tu cabeza. Y veré, eso no tiene sentido. El vaso es pequeño en comparación con la alberca, que es enorme, por lo que la alberca se llenará mucho más que el vaso. Imaginemos este dibujo. Aquí vemos la alberca y aquí el vaso. La boca del vaso, que es por donde va a entrar la lluvia, es mucho más pequeña que la alberca. Pero la alberca también tiene mucho más espacio que llenar. Entonces es más difícil llenar la alberca. Entonces, al final del día de lluvia, 60 milímetros. Si miras el fondo de la alberca, asumiendo que estaba vacía, ¿cuánta agua habría? Vas a tener ahí, mira, un poquito de agua. 60 milímetros de altura de agua. Y en el vaso, también vas a tener 60 milímetros de altura. Porque si lo piensas bien, podríamos dividir esa piscina en un montón de vasitos pequeñitos, y en cada uno de ellos llovería un poquito, y al final del día habría 6 milímetros de agua ahí. Resumiendo, sí, hay mucha más agua en la piscina, pero la altura del agua, lo que quedó de agua en el fondo, es de la misma altura que lo que quedó en el vaso. Entonces, para medir la cantidad de milímetros de lluvia, es muy sencillo. Puedes tomar un vaso como este y simplemente pon una regla por fuera y mira cuántos milímetros subió en el vaso después de la lluvia. No puedes usar un vaso en forma de embudo, con una apertura más grande arriba y más pequeña abajo, porque la medida saldrá incorrecta. Otra cosa importante es que en una ciudad grande como Sao Paulo, vas a tener lugares donde llueve más y lugares donde llueve menos. Esa medición es un promedio. Si realmente quieres saber cuándo llovió en tu casa, haz un pluviómetro casero. De hecho, ya enseñamos cómo hacerlo aquí en Manual do Mundo. Marcela Costa y Veré, mis hijas te adoran y disfrutan estudiar. ¡Excelente! Los videos de Manual do Mundo a menudo han aclarado dudas que yo ya no logro aclararles a ellas. Marcela, siendo sincero, ni yo mismo sé la respuesta a la mayoría de esas preguntas. Tengo que investigar mucho antes de hablar. A propósito, todas las referencias de lo investigado están en la descripción del video, ¿vale? Me gustaría mucho saber si grabas los videos de memoria o si tienes algún equipo que te va pasando tus líneas. Déjenme mostrarles algo muy padre. Esto de aquí es el instrumento que se usa profesionalmente para poder leer un texto mientras hablas con la cámara, ¿ok? Es una forma de que leas el texto y la persona que está del otro lado no sepa que lo estás leyendo. Más o menos, ¿no? En televisivos, muchos políticos tratan de hablarle con naturalidad a la cámara y sin evidencia que están leyendo un texto, pero los profesionales logran ocultarlo muy bien. La lógica de esto es muy sencilla. Es un vidrio a 45 grados. Detrás de él está la cámara y frente hay algún aparato que muestra el texto. En este caso es un teléfono celular que podemos controlar a distancia con un mouse o un teclado Bluetooth y el texto va pasando. Entonces, si estuvieras en mi lugar tendrías que leer ese texto mientras va pasando. Ahí es donde se pone difícil. Debes leer el texto como si hablaras naturalmente. Es difícil porque el texto debe estar muy bien escrito. No puede tener palabras extrañas que hagan que parezca un texto y no una conversación. También es difícil porque tienes que leer y hablar al mismo tiempo y no dejar que las personas se den cuenta. Y porque ese texto no aparece en la lente, ¿verdad? Quien está viendo no lo puede ver, porque la cámara queda escondida aquí en esta sombra. Grabaré aquí para que lo vean. Estoy colocando la cámara adentro. Pueden ver que el vidrio está bastante sucio, pero no pueden ver las letras que están pasando, porque el reflejo está solo en la parte delantera del vidrio, no atrás. Y esta pantalla negra aquí, esta protección, sirve justamente para que no veamos los reflejos en el vidrio. Si no estuviera este paño aquí, la imagen que este celular registraría sería de un montón de lámparas que están detrás de mí y todo eso. ¿Utilizo esto aquí en Manual do Mundo para grabar los videos? No.
De hecho, esto está cubierto de polvo, pues hace mucho que no lo usamos. Lo usé mucho cuando grabábamos una pequeña serie llamada Píldora de Curiosidad. Eran videos muy cortitos que explicaban alguna curiosidad y grabábamos como 30 en un día. No me daba tiempo de memorizar el texto, y al mismo tiempo mi discurso tenía que estar bien ajustado para no pasarme del tiempo, porque en esa época los shorts, los reels de Instagram, solo podían durar 1 minuto. Compartiré aquí un video breve de esa época, de menos de 1 minuto, para que notes si estoy leyendo o no. Estoy leyendo, pero ¿será que se nota que estoy leyendo? Un fósil no es un hueso de dinosaurio. ¿Sabes esos esqueletos de dinosaurios que han excavado por ahí? Eso no es hueso. Después de que el dino moría, su cuerpo podía terminar en el fondo de un mar o de un lago y quedar enterrado ahí, y con el tiempo las partes blandas, como los órganos y la piel, se descomponían. Dentro de los huesos, las partes orgánicas, como la médula y el colágeno, se descomponían, dejando solo la parte mineral porosa como una esponja. Y después de eso, el agua iba entrando en esos pequeños agujeros y depositando otros minerales ahí. Durante millones de años, eso terminaba convirtiéndose en una roca con la misma forma que el hueso original. Y es por eso que los fósiles son rocas y no huesos. Estaba por terminar esa respuesta, pero Jansen me señaló que tengo otro teleprompter que uso, que es mucho más sencillo y diferente. Cuando necesito grabar una historia, no tengo mucha paciencia para las que son memorizadas, pero a veces hay que hacerlo para promocionar algo. Con frecuencia cometo muchos errores cuando grabo textos. Es diferente de grabar este video de Iberé Responde, donde solo vuelvo a grabar algunos fragmentos. Y entonces hay un secreto. Mira qué padre. Voy a usar la cámara frontal del teléfono, y entonces cuando aprieto iniciar, el texto empieza a pasar. Voy leyendo el texto y hablando con la cámara, sin darme cuenta de que no estoy mirando exactamente a la cámara, sino al texto. Sí, de hecho, la mayoría de las personas se miran a sí mismas cuando se están grabando y no a la cámara. El ojo está ligeramente desviado, pero pasa desapercibido. Claro que no es tan rápido así. En esos programas puedes controlar la velocidad, el tamaño de la fuente, todo eso. Pero este sí lo uso bastante para grabar historias. Pero vamos a la pregunta principal, probablemente la razón por la que diste clic en este video. Hay 3 razones por las que la araña no queda atrapada en su propia telaraña. La primera es que en la puntita de la pata de la araña tiene una especie de mechón de pelo que hace que no toque mucho la telaraña. Es como si caminara en la punta de los pies. La segunda razón es que ellas saben moverse bien sobre la telaraña, sin pegarse. Sus movimientos, incluso los hilos sobre los que caminan, algunos no son tan pegajosos. Ellas eligen por dónde pisar para no pegarse, como manejar un auto en el lodo sin atascarlo. Algunos saben hacerlo bien. El tercer motivo es que sus patas liberan una sustancia antiadherente que reduce significativamente la adherencia. Hubo un experimento en el que los científicos lavaron las patas de la araña, y en otro rasparon esos pelitos para ver si se pegaba más. Sí, se pega más al lavar y raspar los pelitos. Quizás te dio lástima eso. Caray, raspar los pelos de la pata de la araña lastima a la araña y todo eso. Esto es para una investigación para desarrollar materiales antiadherentes que se peguen menos. ¿Te imaginas tener una sartén hecha de pata de araña para freír un huevo?